Bueno, hola Ramón, profesor, qué gusto verte y saludarte. Buenas ¿Qué tal? tardes. Pero muy bien, se te escucha muy bien. Yo, espléndido. ¿Vos bien también? Sí, bien acá. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, como decíamos, mientras se van agregando los colegas, quiero en primer lugar comenzar con un agradecimiento al equipo liderado por Romina Moreno, quienes han permitido con su valiosa ayuda a que sea posible informáticamente este encuentro. Para quienes no somos tan diestros en este manejo. También quiero agradecer a nuestra querida profesora María Elena Godoy Berrocal, quien nos ha colaborado para que esto sea posible. Y por supuesto, agradezco especialmente al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, al doctor Jorge Arrojas, por haberme convocado para estar como moderadora de la disertación del profesor doctor Ramón García Ollers, catedrático de Chile, a quien de parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal agradecemos que haya aceptado la invitación de estar con nosotros esta tarde. Esta es la charla número 24 del ciclo de conferencias iniciado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal en este año 2020 como una forma de estar presente y de cercanía a la comunidad procesal. Aprovecho la oportunidad para felicitar a la Asociación Argentina por esta iniciativa en este tiempo de pandemia, al generar de este modo un foro calificado de discusión de procesalistas, de todos aquellos que estamos tan interesados en ver cómo se hace lo procesal. Asimismo, también les recuerdo e invito para la próxima charla abierta que se llevará a cabo el 7 de octubre próximo a las 17 horas. En esa oportunidad habrá de disertar el profesor Cristian Delgado Suárez, catedrático del Perú, y será moderado por la profesora Mariela Panigani de la Universidad de La Plata, amiga y de trayectoria internacional, procesalista de la Escuela de La Plata. Bueno, recordamos rápidamente cuál es la dinámica de esta charla. Esta charla comprende dos partes. La primera, abarcativa alrededor de 45 minutos, porque en definitiva ustedes recuerdan y saben que esta vía nos permite una hora de transmisión en vivo. De manera que unos minutitos antes vamos a cortar. Mientras el profesor está exponiendo, ustedes pueden ir formulando las preguntas que consideren atinentes y el equipo las va a ir apuntando. Luego del break, que tomaremos de 5 minutitos entre la primera y la segunda hora, se dará inicio a las respuestas dadas por nuestro querido profesor invitado. Bueno, eh, ¿cómo presentar al doctor Ramón García Ollers? Bueno, primero me parece muy interesante señalar que el doctor Ramón García Ollers es abogado, egresado de la Universidad Pontificia Católica de Chile en 1996, doctor en Derecho, es profesor asociado de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho, Universidad Católica de la Santísima Concepción. El doctor también
ha tenido una importante actividad académica en el exterior. Así podemos señalar que ha sido Visiting Scholar en Washington University en San Luis Law School, Missouri, Estados Unidos, en el año 2005, y también en Leicester School Law, en el Reino Unido, en el año 2013, donde llevó a cabo su investigación doctoral. Ha realizado visitas académicas. Podemos mencionar en el programa sobre sistema legal y litigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, D.C., en el año 2003, en la Corte Interamericana de Justicia y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en el año 2005, y en el programa de doctorado de la Facultad de Derecho de Stanford en el año 2014. Es consultor del CEJA en materias sobre case management y autor del libro El Case Management en Perspectiva Comparada. Querido profesor, se nos plantea como una duda inicial y disparadora de esta charla, que es ¿qué se entiende en la teoría y en el derecho comparado cuando se habla del case management? Bien, buenas tardes a todos, a todas. Quisiera comenzar, si me permite, agradeciendo a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por esta gentil invitación y a María Elena Godoy, a, por supuesto, su presidente, profesor Jorge Rojas, y a la profesora Cristina González, con quien hemos estado preparando esta actividad que espero que satisfaga sus expectativas. Claro que sí. Bien, inicialmente, para poder contestar, creo correctamente, esta pregunta sobre qué se entiende en el derecho comparado por case management, probablemente la mejor síntesis podría ser aquella que lo entiende como la forma como actualmente los sistemas judiciales modernos han convergido para intentar enfrentar los desafíos, los problemas que enfrentan los sistemas de justicia modernos. En consecuencia, el examen del derecho comparado nos muestra que el case management viene a ser una tendencia, probablemente una mega tendencia a nivel internacional, y que básicamente surge como una forma de adaptarse los sistemas judiciales precisamente a los desafíos y a los problemas que se enfrentan contemporáneamente. Esa sería como la idea probablemente más general, más básica. Ahora, la explicación probablemente, si uno quiere arribar cerca a un concepto, probablemente uno tendría que iniciar diciendo que el case management implica la gestión y el control judicial de la litigación para el logro de los objetivos relevantes del sistema de justicia. En consecuencia, el case management viene a ser un instrumento o tiene un carácter instrumental donde la responsabilidad por el manejo no solo de los procedimientos a nivel individual, sino que del conjunto de la carga de trabajo recae en el sistema judicial, con una tendencia muy fuerte a que esto se desarrolle en cooperación o colaboración con las partes. Y adicionalmente, el objetivo de este case management es intentar entregar a los distintos casos que ingresan al sistema una decisión de calidad dentro de o en un plazo oportuno, sin demoras indebidas y a costos que sean accesibles para la población. Entonces, en esas líneas generales, en esas primeras ideas, probablemente uno ya puede encontrar
alguna idea, alguna orientación sobre qué significa el case management, que por supuesto entre nosotros ha sido recibido por lo menos todavía sin mucha claridad sobre qué es lo que ello implica. Normalmente en nuestra literatura lo que encontramos son traducciones de algunos textos en inglés que se refieren al case management y que se traducen culturalmente la idea de dirección judicial del proceso y normalmente destacan algunos aspectos del case management más bien situados en un sistema procesal específico. Por ejemplo, la regla 16 norteamericana, la Civil Procedure Rule de Inglaterra y Gales, algunas cuestiones sobre el case management en Francia, pero en términos generales todavía nosotros estamos, por así decirlo, navegando de alguna manera sin tener mucha claridad sobre lo que implica este mecanismo a nivel del derecho comparado. Ahora, quizás probablemente podría ser interesante, ya que ya he dicho que el case management es una forma como los sistemas judiciales se han adaptado a los desafíos que plantea la justicia contemporánea. Quizás sería bueno que me refiriera a cuáles son específicamente estos desafíos. Entonces, sobre el particular, creo que es conveniente que nosotros entendamos que existen dos grandes cambios de paradigmas. Un primer cambio de paradigma se refiere a cuáles son los fines de los sistemas de justicia. Y entonces estamos transitando, hemos transitado desde un paradigma donde existe un solo objetivo detrás del proceso, es decir, la obtención de una solución o una decisión judicial correcta, entendiendo por tal la aplicación correcta del derecho a unos hechos también correctamente establecidos, a un paradigma que nos presenta o nos plantea una tridimensionalidad de objetivos. Me refiero a que no solamente es necesario entregar una decisión judicial correcta, sino que adicionalmente esta tiene que hacer o producirse oportunamente y a costos accesibles. Y esta idea de tridimensionalidad de objetivos o proceso 3D, como se llama por algunos, es algo que se ha venido fuertemente instalando y reforzando a propósito de la jurisprudencia de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos y fuertemente en este sentido la Corte Europea de Derechos Humanos en aplicación del artículo 6 de la Convención y en algunos casos también la Corte Interamericana de Justicia en aplicación del artículo 8 de la Convención Interamericana. Entonces, en general, los derechos procesales suponen, antes que todo, que exista acceso a la justicia. Y, por supuesto, las barreras asociadas a los costos hacen que importantes sectores de la población queden excluidos de la posibilidad de tener una respuesta en el sistema de justicia. Adicionalmente, también, la garantía en general del juicio justo también integra no solamente la decisión, la tutela efectiva de los derechos, sino que adicionalmente que esto se haga en un plazo razonable o sin demoras indebidas. En consecuencia, estas cuestiones asociadas a los costos y a los tiempos, que normalmente en algún momento se vieron como fines públicos, es decir, ahorro de tiempo y ahorro de costos para el Estado, hoy día pasan a formar parte integral de la idea de juicio justo. Entonces, el primer cambio de paradigma implica entonces transitar de un objetivo único o una finalidad única del proceso a una que requiere lograr estos tres objetivos: calidad, oportunidad y costos. Y ahora vamos a explicar el segundo paradigma, que también supone que exista alguien que en los casos individuales pueda entonces equilibrar estos tres objetivos, y ese alguien en definitiva puede ser otro que el juez, quien en la práctica es el que se encuentra en una posición institucional, en una posición equidistante de las partes.
Entonces, el segundo cambio de paradigma, que probablemente puede explicar mejor aún la lógica del case management, es que la imagen que se tiene del funcionamiento del sistema de justicia también cambia. Y la explicación es que tradicionalmente hemos entendido que el proceso en general, o los sistemas de justicia en general, se administran caso a caso, como si los sistemas judiciales tuvieran que procesar un caso a la vez, un procedimiento a la vez. Y esta es la imagen que precisamente nos muestran los códigos procesales, que nos representan la idea de que hay dos partes litigando un caso individual ante un juez que debe resolver. Y esta es la perspectiva también que se refuerza por nuestra formación académica, nuestra formación jurídica, que nos enseña precisamente a destacar solo la decisión del caso y de sus méritos, pero no de los efectos y las consecuencias que tiene esta determinación para el conjunto de la litigación. Entonces aparece un nuevo paradigma que dice que los sistemas judiciales no procesan un solo caso a la vez. No existe esta idea de una perspectiva atomizada o aislada, sino que la realidad es que los sistemas de justicia procesan una enorme carga de trabajo. Y esa carga de trabajo está representada por un universo muy heterogéneo de casos, requerimientos individuales distintos en importancia, en complejidad, distintos en cuantía, y en consecuencia, bajo este segundo cambio de paradigma, lo que se requiere entonces, ahora, es poder entregar estos objetivos de la litigación, esta idea de la decisión de calidad o correcta, oportuna y económica, no tan solo pensando en un caso, sino que pensando en el conjunto de la litigación. Nuevamente aquí se hace necesario que alguien se haga cargo de una racionalización dentro de los procesos. Y esa persona que entra a jugar como un racionalizador es nuevamente el juez, que lo hace con auxilio y cooperación de las partes. Entonces ahí tenemos dos cambios de paradigma que están fuertemente instalados en el derecho comparado. Yo diría desde hace mucho tiempo que estas ideas se encuentran bastante instaladas, sin embargo, entre nosotros no han llegado con esa fuerza, al menos. Si uno además piensa, bueno, está bien, usted me dice que ahora los objetivos del sistema son mucho más sofisticados, no solamente hay que entregar una decisión de calidad, oportuna y a bajo costo, y además no estamos pensando en un solo procedimiento, en un solo proceso, sino que estamos pensando en el conjunto de casos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo podemos realizar? Y ahí entonces surgen dos principios a propósito de esto que precisamente permiten darle operación, permiten darle operacionalizar, darle funcionamiento a esta idea de gestionar y controlar el conjunto de la litigación. Y estos son los principios de proporcionalidad y la cooperación. Entonces, bajo el principio de proporcionalidad o bajo la idea de proporcionalidad, básicamente lo que existe es que no todos los casos son iguales. Y eso probablemente es algo que para nosotros a lo menos tensiona nuestros conocimientos o nuestra teoría más básica. Esto quiere decir de que no todos los casos, en definitiva, deberán tener la misma asignación de recursos, de tiempo, del tribunal, de nivel de discusión, sino que el procedimiento debiera adaptarse a las necesidades particulares de los casos. Y entonces, esto nos lleva a una idea de justicia distributiva, no conmutativa. No a todos los casos les vamos a dar exactamente la misma cantidad de tiempo, no le vamos a asignar la misma cantidad de recursos, sino que cada caso le va a ser asignado una proporción de los recursos conforme a sus reales necesidades. Y para poder hacer o aplicar la proporcionalidad en los casos individuales, bueno, lo que se requiere es que los jueces se hagan de mucha información en etapas tempranas del proceso. Y esto hace entonces que
la, la idea misma de proporcionalidad necesite ser operacionalizada conjuntamente con el principio de cooperación. Entonces, las herramientas más comunes de case management, como por ejemplo las conferencias de case management de la regla 16 de las reglas federales de procedimiento civil norteamericano, o la misma idea de conferencia que está en la Civil Procedure Rule de Inglaterra, y las conferencias que se desarrollan también en el sistema procesal francés, lo que tienen por objetivo es recoger información de las propias partes, la que por esta vía mantienen un control y un dominio sobre sus casos y adicionalmente transmiten cuáles son las necesidades específicas que el proceso debiera absorber y adaptarse para darle una solución con estos tres objetivos que mencionaba hace un rato. Las otras herramientas de case management acentúan aún más la idea de cooperación, como por ejemplo la idea de los contratos procesales. Los contratos procesales, que es una institución que es muy paradigmática del proceso civil francés, y específicamente dentro de ello el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil francés establece que es el juez el que va a establecer el tiempo de duración del proceso y de las audiencias, y va a establecer ciertos plazos y ciertas obligaciones a las partes, considerando la naturaleza, la importancia y la urgencia de los casos. Es decir, y previamente escuchando la opinión de los abogados. Entonces aquí claramente en la idea de los contratos procesales por lo menos aparece por un lado que es el juez el que va a resolver, que los casos no son iguales, sino que la asignación va a depender de la naturaleza, complejidad y urgencia de los asuntos, y luego que eso lo hace con opinión de los abogados. Y por una cuestión de evolución histórica, a lo menos en el Código francés, en el Código Procesal Civil francés, entonces esto ha decantado en la idea de contratos procesales. Para resumir esta idea, esto es una lógica muy similar a la del arbitraje. Y esto significa entonces una apertura o un reencuentro del consensualismo como una forma de integrar también el interés individual de las partes en el funcionamiento mismo y en la operación del sistema de justicia. Entonces ahí tenemos dos herramientas, que es la proporcionalidad y la cooperación, las que se manifiestan en estas herramientas específicas como la conferencia, como los contratos procesales. Y yo diría, como para finalizar en este punto, decir que también es muy relevante la existencia de lo que se denominan tracks o circuitos procesales, que en el fondo, cuando se ingresa un sistema a los sistemas, cuando se ingresa un proceso, perdón, a uno de estos sistemas procesales que trabaja con case management, el caso es distribuido dentro del sistema a diferentes pistas, circuitos de procedimientos, y esta es una institución que permite también darle aplicación a la proporcionalidad y cuya determinación, es decir, la definición de a qué tracks en definitiva va a ser procesado un caso en específico, también requiere que las partes entreguen una información específica para los efectos de determinar cuál va a ser el nivel de procedimiento y que se va a ocupar en el desarrollo de ese caso en específico. Entonces esta idea de tracks también envuelve la idea de la proporcionalidad y nuevamente envuelve otro componente, otro principio, que es la cooperación. Y si juntamos estos dos principios de proporcionalidad y cooperación, tenemos entonces, le damos un sentido a lo que significa la flexibilidad o la ductibilidad de los procedimientos. Entonces, case management no solamente pretende ser una respuesta a los desafíos contemporáneos de los sistemas de justicia, sino que adicionalmente articula e integra otras tendencias que probablemente nosotros hemos ido escuchando, hemos ido estudiando, pero a nivel más aislado, como por ejemplo la proporcionalidad, la flexibilidad y la cooperación procesal. Entonces, la gracia, ahora ya con todos estos elementos en la mesa, es que esta idea de case management permite integrar, articular y vincular una serie de tendencias también que se han desarrollado en el derecho comparado.
Perfecto. Vendría a ser, doctor, que el case management pone su acento en los deberes procesales de las partes más que en las cargas, como figura o categoría procesal, y respondería a los procesos colaborativos. Sería un fiel ejemplo de un proceso colaborativo, ¿verdad? Así es, pero adicionalmente creo que creo que es importante también, junto con lo que usted dice, doctora, en forma muy correcta, adicionalmente pensar de que el case management tiene dos grandes dimensiones. Tiene una dimensión macro y una dimensión micro. Entonces, en la dimensión macro case management o case management estructural es aquel que se preocupa del conjunto de casos que ingresan al sistema de justicia. En esta perspectiva macro, entonces, se incluye cómo se distribuyen los casos dentro de los tribunales, cómo se asignan los jueces dentro de los mismos tribunales para conocer de un asunto, cómo estos sistemas van a procesar los casos en específico en relación con la radicación o no radicación de los jueces, es decir, operan aquí sistemas de calendario individual o sistemas de calendario maestro, y adicionalmente también se incluye en esta perspectiva macro los tracks o circuitos procesales existentes en la legislación inglesa, norteamericana y francesa, a modo de ejemplo. Y además hay una dimensión micro. Micro case management significa el case management dentro del caso o al interior de un procedimiento en específico. Y en este caso, la flexibilidad que supone el case management para aplicar la proporcionalidad implica que dentro de este micro case management, el juez puede, en cooperación, en colaboración con las partes, adaptar el procedimiento a la medida del caso, a la complejidad del caso, a su naturaleza, a su urgencia, en definitiva, a cualquier tipo de característica que haga necesario este tipo de adaptación. Y en esta idea, entonces se habla también de un procedimiento de sastrería, es decir, un proceso hecho a la medida. Claro. Se abandona el sistema del proceso tipo. Así es, así es. De hecho, probablemente ustedes ya pueden ver que la idea del case management implica, por ejemplo, la idea de contratos procesales, implica salir de la idea de un entendimiento de que todos los procedimientos o todos los casos deben recibir igual procedimiento. Ahí hay que aparece la flexibilidad, la proporcionalidad. Necesariamente, entonces, digamos, los conceptos tradicionales que nosotros hemos estudiado, como por ejemplo la idea de un proceso único, un proceso ordinario, el alto conocimiento, y una pluralidad de procedimientos especiales, cada uno para ofrecer una tutela específica, dependiendo de la naturaleza del conflicto, está cediendo a la idea de un concepto, a un concepto de un proceso dúctil, adaptado por el juez en cooperación y coordinación con las partes, para los efectos de esto, recordar, digamos, esto no es un fin en sí mismo. Esto se entiende sí, solo sí, tenemos claro que los fines del sistema entonces nos empujan necesariamente a esto. No es posible entregar decisiones oportunas, de calidad y a bajo costo para el conjunto de todos los casos si es que esto no se hace en cooperación. Y esto implica entonces que todo el sistema debiera estar orientado a la búsqueda de ciertos fines. Entonces, ahí recordamos la idea de por qué el case management sería el control y la gestión de la litigación para alcanzar los fines relevantes del sistema de justicia. Claro. Perfecto. Doctor, ¿y las técnicas o los medios alternativos de resolución de conflicto, cómo gravitan en el case management? Claro, yo diría que probablemente ha existido una evolución en el tiempo. Yo diría que el case management, por ejemplo, entre nosotros, podría ser correctamente entendido en la perspectiva de lo que significa la conducción del proceso. Cuando el proceso estaba en manos de las partes, la idea de los códigos del siglo XIX, específicamente el francés, Claro. entonces bajo esa lógica, en general, el único fin del proceso era la resolución del conflicto y
en consecuencia era lógico que las partes fueran adicionalmente las que estuvieran en mejor posición para conducir el conflicto. Esta idea en general de que las partes conducen el proceso empezó a ser fuertemente criticada por los efectos que esto generó, y adicionalmente empieza a seguir una segunda respuesta donde se empieza a ampliar los objetivos del proceso, y ya a partir del Código de Klein de 1894 en adelante se empiezan a incorporar funciones o fines públicos, intereses públicos dentro del proceso, que entonces motivan que el juez aparezca, en este caso, ahora como un elemento a favor de la eficiencia, principalmente para igualar a las partes dentro del proceso y evitar que las diferencias entonces generaran errores procesales, para sintetizarlos. Y ahora este cambio de finalidades también del proceso, donde ya no solamente es importante la decisión correcta, sino que se entregue en forma oportuna, a un plazo razonable y a costos accesibles. Entonces, esto hace que no solamente la conducción requiera ser realizada por el juez y los tribunales como responsables de ello, en cooperación con las partes, sino que además se hace necesario entender de que es fundamental diversificar las respuestas que se entregan por el sistema. Entonces, en ese sentido, bajo esta lógica, en esta perspectiva evolutiva, no solamente cambia la idea, la medida, digamos, en general con la cual nosotros trabajamos, que es la del proceso, y entran hoy día a formar parte de las herramientas más básicas de case management, la promoción de estos mecanismos distintos a la sentencia, y que, según la corriente más moderna, han dejado de denominarse alternative, o sea, alternativos, y han pasado más bien a denominarse apropiados, appropriate. En el fondo, el juez entonces, a propósito de la información que recoge de las partes, puede definir cuál va a ser la forma de responder. Y esto puede ser sentencia o podría ser perfectamente mecanismos alternativos. De hecho, los sistemas de case management conviven con la posibilidad de la derivación del caso desde el sistema judicial hacia la mediación, hacia el arbitraje, dentro del proceso judicial, promoviendo los acuerdos en general, y adicionalmente yo diría que sobre todo en algunos sistemas procesales en el último tiempo, la idea de alcanzar una solución acordada ha pasado a ser un fin o una finalidad específica de case management. Eso está en la regla 16, en general también está en la regla 1.16 de las reglas federales de Norteamérica, en la regla 1 de la Civil Procedure Rule de Inglaterra y Gales, y también incluso está en Francia. E incluso es más, en Francia no solamente se propone también esta idea de las soluciones que pueden darse en lo que nosotros llamaríamos el nivel autocompositivo, sino que adicionalmente, y esto es lo interesante, por ejemplo, las partes pueden conferirle al juez, me refiero al juez del Estado, al juez que trabaja en los tribunales, del sistema judicial, conferirle al juez facultades de árbitro arbitrador, para que pueda resolver entonces el conflicto, ya no conforme incluso a derecho, sino que conforme a la que la prudencia y equidad le dicte. Y entonces esto implica una nueva alteración a nuestras ideas más clásicas, en el sentido que ahora las partes podrían definir la extensión y la intensidad de los poderes del juez. Entonces, no tan solamente la idea de los acuerdos, sino que también lo que se busca detrás de la promoción de los acuerdos es, evidentemente, evitar la exagerada adversarialidad que genera una serie de otros problemas, y ir, como usted decía hace un rato atrás, hacia lo que es una idea de proceso colaborativo, sin duda. Y dentro del proceso colaborativo, bueno, estas soluciones como la mediación, el arbitraje y otros mecanismos, evaluación neutral temprana, etcétera, forman parte del kit básico o la batería elemental del desarrollo del case management, puesto que necesariamente el sistema entiende de que no es posible ofrecerle un juicio a todos. Esto es imposible por una limitación de recursos. No hay ningún país en el mundo que lo pueda hacer. Y en consecuencia también, desde esa perspectiva, por supuesto, la diversificación necesaria de respuestas
para satisfacer los distintos casos, hace que se integren muy fuertemente los ADR o los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero ahora entendido como una solución apropiada. Es decir, esta es la solución que para este caso pareciera ser la que mejor realiza estos objetivos de calidad, de oportunidad y de costo. Esta forma distinta de pensar el proceso a través de la técnica del case management significa que tenemos un juez especialmente capacitado en lo que es litigación, pero ¿tenemos solamente el juez o tiene que estar, digamos, acompañado de un equipo especialmente entrenado? Es decir, todo recae en la figura del juez, en todo debe intervenir el juez, o hay algunos estadios o de pronto ciertas etapas que pueden ser llevadas por ese equipo que colabora. ¿Cómo se integraría esto? ¿Cómo sería? Claro, esto bien, lo que usted plantea es interesantísimo y es muy, muy pertinente también, puesto que yo ya decía hace un rato atrás que el case management tiene una perspectiva macro, procesamiento del Sí. conjunto de los casos, y una perspectiva micro, es decir, el tribunal y las partes respecto a un procedimiento muy específico, intentando adaptarlo a sus características, a sus necesidades propias. Entonces, efectivamente, estas tareas eh, generan también la necesidad de articular, por ejemplo, lo que significa la gestión al interior de los tribunales, lo que se Ujú. llamaría court administration, Gestión. con lo que es el management. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, hay muchos autores incluso que conceptualizan el case management como la actividad que hacen los funcionarios judiciales para adaptar el proceso y obtener una decisión justa, oportuna y económica. Entonces, evidentemente, para poder procesar este conjunto de casos poder entregarle a cada uno de ellos una asignación apropiada de recursos, evidentemente que el juez puede trabajar en este caso, con otros jueces o Ujú. puede trabajar con otros funcionarios judiciales, Ujú. dependiendo del tipo de casos. Y de ahí entonces que pareciera ser pertinente pensar en que hay dos modelos de forma de asumir esto. Hay, desde el punto de vista de los jueces, un sistema que se llama de calendario maestro, donde el caso no es asignado a ningún juez en particular, sino que cada vez que existe un requerimiento, ese requerimiento se asigna para que sea resuelto a un juez de los distintos jueces de un mismo tribunal, o bien un sistema de calendario simple o single calendar, que significa que un juez toma el caso desde que se inicia y hasta su terminación. Entonces, eh, estos dos modelos son bien interesantes de entender. Nosotros probablemente asociamos esta idea al concepto de radicación, digamos, es decir, una vez que está radicado el caso ante un juez, ese caso no se mueve Claro. eh, bajo ninguna circunstancia, Al básicamente. espacio de jurisdicciones. Exacto. Claro, pues bien, en los tribunales, por ejemplo, en las reformas procesales que han incorporado la idea de audiencia, es necesario también entonces gestionar el tiempo de los jueces. Y entonces, desde esa perspectiva, normalmente los sistemas judiciales han propiciado la idea de que los casos no pertenecen a ningún juez en particular, sino que cada uno de los requerimientos pueden ser derivados a uno de los jueces que componen ese tribunal y una vez resuelto, vuelve ese caso nuevamente a estar a la espera de que se practique otro requerimiento y nuevamente vuelve a otro juez disponible para que resuelva el asunto. Es decir, nadie tiene un control sobre el caso hasta que llega la audiencia de juicio. En la idea del calendario individual, entonces el caso pertenece eh, a un juez desde su inicio hasta su terminación. Y los sistemas de case management que más funcionan, es decir, que mejores resultados obtienen, son aquellos que están ubicados en el segundo tipo de sistema de asignación de casos, es decir, el sistema de calendario individual, Sí, puesto que cada juez se hace responsable de su cartera de casos. claro. Ahora, en esta hipótesis, mire, por ejemplo, en Francia, en la preparación de los casos sobre determinada cuantía,
la hace un juez de preparación especial. Es ese juez el que está encargado de poner el caso al estado de ser resuelto en el juicio. Ese juez es el juez de la mise en étape, que viene a ser, digamos que tiene toda una evolución dentro del derecho francés. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces tienen un sistema más bien de calendario individual, y para ello entonces el sistema administrativo de los tribunales, funcionarios judiciales me refiero, le ayudan en el desarrollo de este case management. Y evidentemente aquí tampoco no quiero que se forme la idea de que el case management significa que el juez tiene que estar metido en todos los casos y con el mismo nivel de intensidad. Esto no es así. Claro, eso es lo Hay que casos, pensaba yo, sí, tenían que estar siempre en todo, decidiendo todo. no es esa la idea. Hay casos que por su simpleza probablemente no requieran ningún tipo de gestión específica. Y en ese sentido se puede aplicar un procedimiento estandarizado. Pueden haber otro tipo de casos que requieran alguna colaboración, puede ser de otros jueces o de funcionarios del tribunal que ayuden, por ejemplo, en la definición de algunas actividades propias de case management. Y hay algunos casos, por ejemplo, los más complejos, donde pareciera ser de que lo mejor es que el mismo juez, a veces auxiliado por otro juez, sea el que desarrolle esta actividad de case management. En consecuencia, el case management puede implicar una gestión completa del caso, una gestión parcial del caso o solo respecto de ciertas etapas del juicio, y en todas estas puede ser ayudado por los funcionarios del tribunal. En consecuencia, en el case management también se articulan dos ámbitos que normalmente son estudiados como pertenecientes a áreas completamente distintas. La procesal por un lado y la de gestión por la otra. Entonces, y lo interesante, por ejemplo, el profesor Joland de la Sorbonne, en varios de sus textos y conversándolo con él, me decía que esto se hace cada vez más difícil de definir cuál es la línea entre lo que es lo administrativo y la gestión y lo que es lo jurisdiccional. Y en definitiva, muy pocas veces tenemos conciencia de que en esta actividad de gestión define y permite o no la realización de lo que es propiamente jurisdiccional. Pero son dos niveles que deben articularse. Y en el case management precisamente se articulan. Y esto implica entonces incorporar, por ejemplo, a otros jueces que puedan colaborar, a funcionarios judiciales, pero dependiendo siempre de la naturaleza, de la complejidad, de la urgencia del caso en específico. Perfecto. En América Latina, doctor, ¿ha habido recepción explícita del case management tal cual lo estamos conversando en este momento? ¿O Sí, pronto hay algunos atisbos? sí, yo diría que de las dos cosas. Ajá, Yo diría que en forma muy clara, en el Código de Procedimiento Civil Brasilero del 2015, sí, se sí. incorpora en el artículo 139 la idea del case management, y adicionalmente también se incorporan los contratos procesales como una herramienta de case management que permite incluso que las partes definan su tratamiento del caso incluso antes del caso. Es tanto de así que Cabral, por ejemplo, Antonio de Pasos Cabral, un profesor brasilero, habla de que es posible incluso una gestión sin caso. Es decir, antes que este problema, este conflicto se judicialice, ya podría haber un case management desde la perspectiva de que por la Preventivo. vía contractual, claro, las mismas partes sean las que, digamos, los sistemas que admiten esta posibilidad de los contratos procesales, puedan ya desde ya haber definido la forma específica como quieren que se procese el caso. Pero como en el case management se integra los fines privados de la litigación con los fines públicos de la litigación, en definitiva el contenido de ese contrato también tiene que ser supervisado por el juez, quien se transforma en este caso, en el fondo, en un racionalizador de las estipulaciones que hagan las partes. Eh, entonces, en Brasil tenemos una recepción que yo diría normativa bastante explícita. Pero adicionalmente me encontré en mi investigación que en Colombia, ya el año 2004, en un cuaderno de formación judicial de la Academia Judicial Colombiana, ya un profesor, Diego López Medina, ya traía esta idea del case management bajo la idea de nuevas tendencias en la dirección del proceso.
y adicionalmente también han aparecido lógicas de case management, probablemente solapadas en la idea de funciones gerenciales de la dirección del proceso. Claro, claro, claro. Eh, en Argentina, bueno, yo sé el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, el otro día conversábamos, Sí, el anteproyecto de Chubut, el de sí, Tucumán, sí, también poseen lógicas muy fuertes de case management. sí, sí. Y en Perú se está desarrollando actualmente algunos proyectos pilotos en Moquegua, en Trujillo, en Lima, que en el fondo se orientan, yo diría que básicamente a eh, sofisticar y mejorar la, la yo diría que en la gestión del despacho judicial para permitir que los jueces se dediquen específicamente a las audiencias. Claro. Y este es un proyecto que también tiene una lógica de case management que ha sido aprobado en el sistema judicial peruano y que ha sido promovido fuertemente por el Centro de Justicia de las Américas, que lo está liderando. Está Marco Fandiño, está Leonel González y Matías Sucunza también, que si está por ahí lo saludo, argentinos también que están en ese esfuerzo también, de manera tal de que si uno se da cuenta, el case management implica no solamente la idea del juez, sino que también involucra la actividad de las partes, también involucra la actividad de los estamentos de gestión y administrativo, Claro. y en consecuencia, a mi juicio a lo menos, yo sostengo que este es un paradigma que supera la metáfora de la dirección judicial del proceso, que tradicionalmente entonces es la cual nosotros traducíamos culturalmente, y en muchos textos así también se hizo, a esta idea de case management. Yo creo que, y con esto paro, digamos, porque esta es la parte que probablemente es la que más me gusta, es que conversando con el profesor Yolande, en la conferencia sobre case management de la Asociación Internacional de Derecho Procesal en Tianjin, en China, él me decía que era que en Francia la idea de case management no existía. La palabra, el término case management no existía, pero sin embargo, en la práctica, en la operatoria del sistema, había un case management. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros teóricamente hemos segmentado estas ideas. Hemos segmentado la idea de la cooperación, hemos segmentado la idea de la flexibilidad, hemos segmentado la idea de la proporcionalidad, hemos dividido las funciones jurisdiccionales con las administrativas, hemos puesto en forma dicotópica la actividad de las partes y la actividad del juez, y el case management lo que hace es que articula todo esto. Claro, Entonces, claro. esto es interesante porque adicionalmente yo creo que ese es un tema. Probablemente, por ejemplo, en Chile, un colega mío, Claudio Fuente, haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Stanford, él empíricamente recoge prácticas de case management en Chile y probablemente si uno hace una encuesta y le pregunta a todos los profesores de procesal qué es case management, yo creo que probablemente dice o no lo conocen el término Lo tienen claro. o exactamente, y puede sonar muy contradictorio decir, pero ¿cómo es posible que ni siquiera conozcamos el término y usted me está diciendo que esto está operativo? Claro, precisamente porque cada una de estas actividades se fue en forma aislada y sobre todo dicotómica. Y entonces, en consecuencia, por ejemplo, está la idea de si el juez es activo, las partes deben ser pasivas. La idea de un juez inquisitivo donde prive mucho la oficialidad. O bien que son las partes activas y el juez pasivo, que es la idea de los sistemas más adversariales. Pues bien, el case management lo que propone es juez activo, partes activas. Claro, Y claro. entonces implica una superación de estos paradigmas, estas visiones dicotómicas, y en general tienden a generar fuertes articulaciones entre los distintos niveles, puesto que la empresa, el desafío es muy complejo. Es entregar decisiones justas o correctas, oportunas y económicas para el conjunto de la litigación. Oh, fantástico. Viene a ser un sistema, o sea, viene a componer un sistema distinto, pensado desde otro ángulo y con una diversidad en los deberes y cargas, digamos, más deberes y colaboración de todos los sujetos del proceso, ¿no? De las partes, de los terceros, del juez. Es una forma distinta de pensarlo.
En el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que el otro día comentábamos, en el artículo 14 regula los acuerdos procesales, que si bien no los nomina como, o el anteproyecto no utiliza la terminología de case management, pero está en embrión, está la idea, es decir, se inspira en encontrar un proceso de acuerdo a las circunstancias del conflicto, circunstancias fácticas, a la naturaleza de la pretensión. Y estos acuerdos son homologados por los jueces, es decir, en este aspecto pareciera ser que esa norma se inspira en este modo distinto de pensar. Fantástico. Exactamente. Yo Fantástico. creo que usted, o sea, es impresionante la comunicación telepática que tenemos en este momento. Yo en mi doctoral, yo en mi tesis doctoral Sí. concluí dentro de varias cosas, pero cuando revisé el fenómeno del case management, Sí, sabrá que nuestro proceso civil es un proceso que no está reformado. Nosotros hemos reformado la jurisdicción penal con mucho éxito, sí, la de familia, la laboral, con sí, probablemente menor éxito, pero sí. el sistema procesal civil todavía se mantiene en general eh, entroncado, yo diría que todavía en las 7 partidas, básicamente. Claro, sí, Entonces, sí. pero lo interesante es que yo observo que los procesos reformados, a propósito, perdón, de la introducción de la oralidad y la necesidad de generar audiencias, y adicionalmente eh, el establecimiento de profesionales en la administración de los tribunales, ha generado lo que yo concluyo que es un case management embrionario, que es precisamente la palabra que usted utilizó, doctora, recién, para Sí. decir, efectivamente, yo creo que estamos en los albores del case management, un case management embrionario, proto case management o un case management en germen, desde que se requiere entonces todavía un mayor entendimiento, una mayor institucionalización del mecanismo y la aceptación social de las ventajas y de los riesgos que esto tiene también. Perfecto. Entonces, Bueno, sí, perdón, solamente para terminar, sí, efectivamente esto puede dar origen a un modelo, sí. es un modelo y es interesante, además, voy a solamente pasar el dato aquí, que uno de los que describe a propósito de el case management, la idea del case management como modelo, es un profesor argentino que es Máximo Langer, que es un profesor argentino que actualmente es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, la Ajá. UCLA, y él habla precisamente en dos papers comparando, y esto es lo interesante, porque el profesor Langer es un profesor que se ha dedicado más bien al estudio del proceso penal. Él fue de alguna u otra manera discípulo y seguidor de Damasca. Entonces, Máximo Langer habla de esto a propósito del estudio que él hizo del funcionamiento de la Corte Penal Internacional de Yugoslavia. Oh, Entonces, aunque parezca un poco lejano, el punto es que la idea del case management no solamente está, no solamente una tendencia en el derecho comparado, no solamente tiene reconocimiento positivo y mucha institucionalización en algunos sistemas procesales modernos, sino que adicionalmente esta idea de case management ha llegado a las cortes, como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional, y además está en la misma Corte de Estrasburgo, también ellos están ocupando técnicas de case management, y además, a propósito de que recurrentemente llegan jurisdicciones con problemas de infracción al artículo 6, y específicamente el plazo razonable, como es el caso de Italia, que el 90% de todas las aplicaciones en la Corte son por problemas de juicio justo y específicamente dentro de ello de plazo razonable. Entonces la misma Corte ha ordenado a los sistemas, ante la reiteración de infracciones a estas garantías, adoptar también medidas más estructurales. claro, Y esas medidas más estructurales se basan también en las lógicas de case management. claro. Perfecto. Profesor, nos
encantaría, seguiríamos hablando horas porque es interesantísimo todo lo que nos está diciendo, además la actualización que usted tiene en todo esto. Realmente lo felicito, espléndido. Y hacemos el pequeño corte que habíamos anticipado para luego comenzar la segunda fase de esta charla, donde, bueno, la gente va a hacer sus preguntas. Bueno, entonces los dejamos por 5 minutos. Perfecto. Vale. Perfecto, bueno. Perfecto, ¿me escuchas bien, doctor? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, tenemos muchas preguntas. La primera la formula el doctor Jorge Beade, a quien envío un gran saludo. Y son dos preguntas en realidad. El doctor Beade nos pregunta, ¿no cree que debería cambiarse el paradigma del juez director del proceso por el del juez administrador, especialmente para preservar el recurso del tiempo? Esa es su primera pregunta. Bien, aprovecho de saludar, me imagino que el profesor Jorge Beade. Así es, Jorge Beade. Sí, exactamente, sí, yo lo tengo recogido en mi libro, buscando todo lo que se hubiera escrito sobre case management. La verdad que sorpresivamente, por lo menos en, eh, en mi caso a lo menos fue sorpresivo, probablemente no lo es tanto en la realidad argentina, pero yo como chileno, aún más desconociendo todavía la idea de case management, ya el profesor Beade y Esprovieri también, ellos hablaban de la administración del conflicto. Sí. Y a propósito de ello, analizaban la regla 16 de la regla federal de procedimiento civil norteamericana, que precisamente establecía la idea del case management para la administración. Yo hablo de administración y de gestión de conflictos, de manera tal de que no estoy muy de acuerdo con la idea de que, y de hecho así yo lo propongo en mi libro y en mi tesis doctoral, la idea de reemplazar la metáfora, la idea de juez director del proceso o dirección judicial del proceso por la administración de los casos o gestión de los conflictos o gestión de los casos, puesto que, como vimos en la primer bloque de la exposición, Sí. claramente esto supone no solamente el ejercicio de un juez realizando o ejecutando distintas potestades que la legislación le confiere, sino que se trata de un ejercicio mucho más sofisticado y que integre una serie de herramientas. Adicionalmente, yo creo que por una cuestión de justicia tengo que también decir que, además de los profesores Beade y Esprovieri, también el profesor Roberto Berizonce, ya el 2011 decía, tengo aquí una idea, decía, el manejo de los procedimientos con la finalidad de asegurar los fines públicos del proceso y la rápida definición del litigio se exterioriza más genéricamente a través de las técnicas de gestión propias del denominado case management, etcétera, etcétera. Es decir, ya el año 2011 también, el profesor Berizonce anunciaba al medio iberoamericano que en el derecho comparado se estaba entonces asumiendo el case management. Y yo diría que probablemente este es un fenómeno que tiene a lo menos unos 30 o 40 años en el derecho comparado, y comparándonos con nosotros, yo diría que nosotros hemos estado lejos, no tan solo del establecimiento normativo de algunos rasgos o del mecanismo en sí mismo en algunas de nuestras legislaciones, sino que en general está ausente del debate procesal. Así que yo estoy de acuerdo con el profesor Beade, a mi juicio, absolutamente, creo que el paradigma es absolutamente distinto a los desafíos con los cuales surgió la idea de dirección del proceso, los fines que se pretendían con la dirección judicial del proceso, y adicionalmente por la integración y articulación, por ejemplo, del aspecto de gestión y administrativo, y adicionalmente también por la integración necesaria de las partes para poder hacer frente a estos desafíos. Y si me permite solamente un 10 segundos para dedicarle algunas palabras al profesor Oteiza, quien también en muchas de sus publicaciones
también hacía referencia y ya nos informaba a propósito de la existencia de la idea de case management, conjuntamente con el profesor Jorge Rojas, que también entiendo que también Así es. ha anunciado, en general, ha dado noticias sobre esta idea y las lógicas detrás del case management. Así es. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta de Jorge Beade es la siguiente. ¿No sería apropiado dividir la competencia y contar con tribunales de menor cuantía y tribunales de ejecución? ¿Eso no facilitaría el case management? La pregunta del profesor ahora es muy Puntual. sofisticada probablemente. Yo creo que a lo mejor eh, voy a tratar de responderla. Yo diría que hoy día la problemática es que la justicia civil en general es una justicia civil que se ha visto en graves problemas. Creo que ya el año 1999 el profesor Adrián Zuckerman sacó este libro Ajá, sí, que es la justicia civil en crisis. Eh, y el profesor Zuckerman lo que hizo fue que él presidió una comisión de un congreso de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y condensó en, una, en su exposición los distintos relatorios nacionales sobre la situación de la justicia civil en distintas partes del mundo. Y a propósito de eso, sacó un libro que se llamó La justicia civil en crisis. Y la verdad que 20 años después, el año 2019, bueno, lo que se está hablando es de la muerte del proceso civil. ah, Hay fenómenos muy consistentes que son muy visibles y que han afectado muy fuerte a los procesos civiles, y estos dicen relación con la especialización, con la automatización y con la privatización de los mecanismos de resolución de conflictos. Y esto especialmente en Europa y algunos países anglosajones, donde claramente existen estas tendencias con mucha fuerza y que probablemente también a nosotros nos van a afectar. Pero además de eso, la justicia civil se ha perdido entre un problema de adaptación y también ha caído en la irrelevancia. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque creo yo que en general, por lo menos en mi país, los casos más complejos, los casos económicamente más significativos, se están conociendo no por los tribunales del Estado, no por la justicia pública, sino que en arbitraje. claro. Y los casos de, yo diría que baja cuantía, también están huyendo de la justicia pública y en consecuencia, básicamente los mecanismos que se están recurriendo es a mediación y derechamente en cierto nivel de casos, por lo menos, derechamente no hay nada. Y en consecuencia, la justicia civil pareciera ser de que solamente está tomando ciertos casos que uno llamaría medianos, accidentes de tránsito, interrupciones de perjuicio en sede extracontractual, algunas cuestiones de contrato, pero la mayor cantidad de cosas se está yendo hacia otros sistemas de resolución de conflictos. Entonces, ahora a propósito de esta idea, respondo al profesor Beade diciendo que yo creo que hay que repensar probablemente completamente nuestro sistema, y yo creo que la necesidad de adaptación de los sistemas de justicia es probablemente una necesidad de vida o muerte. Yo diría que una necesidad darwiniana de adaptarse a los desafíos modernos, so pena de, como decía el profesor Ursula hace un par de días atrás, de que esto se convierta en una pieza de museo. Eh, y, y, esto es porque de verdad no hemos podido hacernos cargo de muchas necesidades legales que actualmente se encuentran insatisfechas, pese a que tenemos un mercado con muchos abogados e incluso profesores como el mismo Alberto Binder ha hablado sobre la crisis del mercado legal, lo que no es más que una de los rostros que ha tomado las problemáticas, es decir, nuestros sistemas de justicia no han sabido adaptarse y en consecuencia
yo diría que probablemente el COVID, en la situación de la pandemia que nos tiene a todos muy complicados, yo diría que podría ser la última llamada de alerta para que los sistemas de justicia ahora obligadamente tengan que adaptarse para hacer frente a las problemáticas que se vienen. Así Pero es. es incomprensible que nuestros sistemas, por ejemplo, entendiendo que la justicia es un servicio esencial, probablemente es el servicio que menos se presta en la actualidad, y no hay personas en la calle protestando porque están cerrados los tribunales, sino que más bien porque no están abiertos otros servicios públicos, lo que muestra la irrelevancia que puede tener nuestro sistema de justicia civil. Entonces, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Beae. Yo creo que efectivamente tiene que haber una reorganización, eh, tiene que necesariamente revitalizarse el sistema de justicia. Tenemos que preguntarnos también los académicos qué hemos hecho durante este tiempo para no habernos ajustado a la realidad contemporánea y seguimos todavía con lógicas del siglo XVIII-XIX, pese a que ya estamos en el siglo XXI y debiéramos estar mirando ya al próximo. Y entonces, yo diría que probablemente esta problemática habría que analizarla a nivel de cada uno de los sistemas judiciales en específico para determinar, digamos, si es conveniente hacer esta distribución, este arreglo institucional con los casos de menor cuantía, pero yo diría que así, digamos, mirándolo desde lejos, creo que la propuesta es tremendamente sensata. Aquí en Chile por lo menos, tenemos una gran deuda con todo lo que significa la menor cuantía. Y esto significa que un sector muy importante de la población está fuera del sistema de justicia, así derechamente. Claro. Y en consecuencia, pero sin embargo, de alguna otra manera nos hemos resistido a incorporar en nuestra forma de pensar y en refinar los conceptos que nos permitan una mejor adaptación. Yo la única aprensión que tengo es que probablemente esta situación pudiera cambiar dependiendo de la jurisdicción específica donde se analice la problemática. En Chile yo concuerdo con la visión del profesor Beae, no conozco tanto la realidad argentina, pero sin duda que me parece muy razonable, digamos, esta idea. Perfecto, es como no es seguir insistiendo en lo de siempre, sino pensar de modo distinto, pensar lo procesal de modo distinto. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta de la doctora Celeste Silva. Nos dice cómo hacer para asignar recursos y tiempo a cada proceso según su complejidad en juzgados abarrotados donde se tramitan más de 6.000 causas. Claro. Bueno, yo diría que ese es el problema. Ese es precisamente el problema que describe la doctora Celeste Silva. Yo diría que el gran problema de todos los sistemas judiciales. Bueno, ¿qué hacemos? Esto requeriría, para poder introducir case management, esto requiere, por supuesto, muchas modificaciones. Y entre ellas las primeras modificaciones probablemente son las modificaciones que tendríamos que nosotros hacer e incorporar y estudiar fuertemente si esta idea del case management es razonable, sensata en nuestros medios, qué es lo que nosotros necesitaríamos. Pero, por ejemplo, yo voy a utilizar una experiencia para intentar darle respuesta, que es una experiencia que conozco un poco más de cerca. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, los ingleses han vivido eternamente en procesos de reforma y reforma de la justicia. Pero el año 2000 hicieron una gran reforma a propósito de un estudio que se pidió a Lord Harry Wolff, quien condujo una investigación que dio fruto y se materializó en dos informes que se llaman Access to Justice, un reporte preliminar y luego un reporte final, y sobre la base de esas propuestas se generó en Inglaterra el primer Código de Procedimiento Civil. Bueno, la regla 1.1 del Código, la Civil Procedure Rule de Inglaterra y Gales, dice que estas reglas constituyen un nuevo código con la finalidad de permitir que los tribunales puedan
tratar justamente los casos y a un costo proporcional. Es decir, el objetivo del código es habilitar a los tribunales para que hagan esto. Y en consecuencia, esto puede parecer una exageración, pero no lo es. La decisión institucional que tomaron los ingleses, a lo menos en esta cuestión, era entregarle la responsabilidad del control de la litigación a los jueces. Y todo el código de procedimiento civil es case management. Es decir, por así decirlo, ellos, hay otras configuraciones de case management. Por ejemplo, los americanos tienen una sola regla, que es la regla 16, dentro de las reglas federales de procedimiento civil. Esa regla, cuando nació, ni siquiera tenía el nombre de case management. En 1938, cuando nacen las reglas federales de procedimiento civil americano, la idea de management no existía. Pero posteriormente fue sufriendo distintas modificaciones y el día de hoy pasó de tener originalmente un párrafo, hoy día tiene 3 páginas. ¿Por qué? Porque cada vez más la necesidad de hacer algunos controles, sobre todo en el proceso de discovery, ha generado la intervención cada vez más creciente de los jueces haciendo case management. Y esto significa entonces que, por ejemplo, a diferencia de Inglaterra, en Estados Unidos es solamente una regla la que establece el case management. En Inglaterra es mucho más institucionalizado, todo gira alrededor de case management, incluyendo la etapa previa al juicio, incluyendo antes del juicio, las partes están sujetas a determinados deberes de información que se llaman pre-action protocols, y esto permite a su vez, en su momento, que parte de esa información necesaria para litigar el caso ya se encuentre en etapas tempranas, y eso a su vez permite que los jueces también puedan tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se asignan los recursos y tiempos a los distintos casos, distintos tribunales? Yo creo que habría que buscar en la articulación de las distintas baterías de herramientas que tiene el case management. Por ejemplo, establecer circuitos o tracks, igual que en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Creo que adicionalmente habría que identificar ciertos casos que no requieren de gestión alguna. En consecuencia, no es necesario hacer un case management, sino que basta, por así decirlo, con disposiciones legales, no, o bien con algunas disposiciones, por ejemplo, o normativas especiales para esa categoría de casos. Y la intensidad de este case management debiera aumentar en la medida que la complejidad o la importancia del asunto se hace más evidente. Ahora, esto, de vuelta, requiere institucionalizar esta idea, requiere evaluarla, requiere sopesar los riesgos y las ventajas, requiere ver cuáles son las necesidades. Por ejemplo, específicamente en Chile, actualmente estamos desarrollando el primer módulo de case management para los jueces. Entonces, en preparación de esto, y yo creo que lo que hay que habilitar en el fondo es la capacidad que tengan los sistemas judiciales para poder distinguir estos casos. Perfecto. Si se logra esta capacidad de identificar tempranamente cuáles son las complejidades que tiene cada caso, esto es posible. En la medida, por ejemplo, y esto hace entonces que se requiera mucha información al inicio. Voy a cerrar con esta idea. Por ejemplo, al igual que los contratos procesales en Francia, está la posibilidad que junto con los escritos iniciales del periodo de discusión, no sé, la demanda, la contestación, etcétera, que las partes llenen un formulario específico para que los jueces puedan desarrollar esta labor de case management. Y eso se está haciendo en muchas jurisdicciones. Entonces, bueno, en muchas jurisdicciones de common law, pero también se está utilizando también en el derecho europeo. O sea, es necesario. Si queremos que un juez tome decisiones, tiene que estar informado. Claro. Y en la medida que le ocultamos información, que le retrasamos la información, en definitiva esto no va a suceder. Y todas las herramientas lo que hacen es que en general están invitando a las partes a que entreguen información temprana y evitar, bueno, por supuesto, nuestra idea de una litigación más táctica, más estratégica, probablemente con fines dilatorios, donde nosotros, para los abogados me refiero, es mejor ocultar las cosas hasta el último momento y de esa manera de alguna forma tratar o intentar ganar sorpresivamente
el caso o alguno de los incidentes que se generen dentro del caso. Entonces, creo que este punto se va en la capacidad que podamos generar a los sistemas judiciales de identificar al inicio, muy tempranamente, las particularidades de cada caso. Y luego, darle el procesamiento que se permita a través de una variedad de recursos, esto es una batería, esto no hay una sola solución, sino que esto requiere entonces incorporar un proceso muy flexible. Perfecto. Romina Moreno nos pregunta, partiendo de nuestro código que prohíbe que el juez actúe como árbitro, la pregunta es si en el sistema que describe el profesor se podría disponer de las formas en ese sentido. ¿Cómo podrían las partes someter el conflicto a un juez, pero otorgándole la función de árbitro para resolver el conflicto? ¿Como amigable componedor? ¿A través de un acuerdo procesal, una vez que el proceso judicial ya se encuentre iniciado? ¿O existe un mecanismo previo? En este último caso, ¿cómo funcionaría la distinción de la función jurisdiccional estatal y la jurisdicción privada árbitros? Claro. Bueno, yo también aprovecho de saludar a la profesora Romina, que también entiendo que nos ha colaborado en esta sesión, en esta actividad, así que agradezco toda su gentileza en general. Claro, la verdad es que estos arreglos en Francia, por ejemplo, que es donde yo eh, generé el ejemplo, esto es una posibilidad legal expresa que está en el Código de Procedimiento Civil francés del año 1976 y que en términos generales responde también a una dinámica evolutiva del propio sistema francés, donde para ellos es muy relevante, es un valor tremendamente relevante que las partes conserven entonces la posibilidad de ellas mismas, en lo posible, que ellas mismas vayan determinando el itinerario y el calendario de los casos. Ahora, esta idea a mí me parece que está muy en línea con lo que hay en otras legislaciones que tienen case management, donde se integra la sentencia dictada por tribunales estatales, digamos la respuesta pública, el proceso y la jurisdicción, con los mecanismos alternativos. Entonces, y en específico con el arbitraje y con la mediación. Ahora, el punto está que en el caso de Francia, la necesidad de adaptación, por así decirlo, se ha ido desarrollando por esa vía. Adaptar, y para adaptar previamente vamos a intentar lograr que esta adaptación se haga primero por las partes. Y vamos a ser muy flexibles en esto, de manera tal de que ellas también conserven una influencia y una incidencia importante en la determinación de estas cuestiones dentro del proceso. Ahora, evidentemente, si en Argentina hay una cláusula normativa que impide, digamos, que los jueces, no es posible, en general no habría ninguna posibilidad de hacerlo. Pero la tendencia moderna es que se integre en esto. Y esta es una idea que en general que viene muy fuerte también y que yo creo que nosotros vamos a tener que asumirla, de hecho, en poco tiempo, que es la idea de un tribunal multipuerta, o la idea de que ingresado al tribunal, en el fondo las respuestas se diversifiquen y puedan entrar y salir de un lugar a otro dependiendo de la mutación que el mismo conflicto se vaya desarrollando. Un caso muy simple puede llegar a un caso muy complejo, sea por el número de partes involucradas, por la complejidad de la prueba, por la novedad que plantea la situación legal o jurídica del asunto, o viceversa. Un caso que es muy complejo al inicio puede transformarse en un caso más simple, si es que, por ejemplo, las partes se ponen de acuerdo en definir tempranamente cuáles son las verdaderas cuestiones controvertidas y cuáles son aquellas cuestiones que deberían quedar fuera completamente del debate por ser completamente irrelevantes o innecesarias. Entonces, yo no sabría cómo, porque esto en el fondo tiene que partir de un consenso, tienen que estar de acuerdo en que esto pueda hacerse. Pero la pregunta es,
¿por qué no? Creo que más que decir, hay que pensar, bueno, estas ideas que están afuera, la pregunta es qué nos impide. Y yo creo que lo que nos impide es la categoría que nos hace entender que las normas de derecho procesal son de orden público y en consecuencia son irrenunciables y que detrás de cada una de las formas hay garantías procesales. Y yo creo que esa idea es correcta, pero es, pero es importante también entender que tampoco esto es solamente rigidez. En el fondo, lo que se requiere que son procesos que cumplan con ciertos estándares sustantivos de justicia. Y eso se podría lograr en la medida que también se permita que las partes tengan alguna libertad no solamente en definir su problema, sino que adicionalmente de proponer un calendario de tratamiento del caso y eventualmente incluso si las partes se pusieran de acuerdo en la forma como quieren que resuelvan. Ahora, yo entiendo de que esto puede hacer divergente la idea de, bueno, ¿en qué se diferencia la justicia pública y la privada? Yo lo que veo es que la justicia pública va en decadencia y, y eso va sin duda, y lo que se muestra en contraposición es que la justicia privada va en aumento, se está llevando todo. Y Claro. nosotros estamos mirando y básicamente estamos enclaustrados, no estamos mirando a esta realidad que se nos viene, o sea, perdón, que está presente y que otros sistemas están tremendamente complicados con la finalidad de que la ciudadanía retome la confianza y la legitimidad en los sistemas de resolución de conflictos, porque bueno, esto es necesario y eso es claro. Yo diría que el case management es probablemente una de las posibles herramientas para cambiar el rostro del sistema, y esto implica que nosotros dejemos de lado algunas preconcepciones y empecemos entonces a pensar con una mayor libertad. Yo diría que habría que pensar entre nosotros fuera de la caja. Claro. Y la caja está todavía en la idea de la... Justo me entra un WhatsApp, me entra una llamada y como que se pierde un poco la conexión. Pero la caja, a mi juicio, está hoy día determinada por la finalidad única del proceso y la idea de la justicia atomizada. Es decir, que a cada caso hay que darle el procedimiento más perfecto. Perfecto. Y eso es posible. No podemos estar pensando en la creación de procesos perfectos si hay mucha gente que está fuera completamente del sistema. Entonces, y lo raro es que nos hemos esforzado, esto es como si uno pone el proceso bajo la lupa o el lente de un microscopio y hemos visto todos sus ángulos y hemos propuesto un tratamiento ideal e idealizado de los casos. Bueno, eso es cierto, pero si bien es cierto, hemos sido muy escrupulosos en eso, y eso está bien, eso es un avance del derecho procesal. Bueno, el desafío ahora, hagamos eso, pero para todo el mundo. Claro. Y eso exige nuevos compromisos. Eh, Hay un profesor tiempo atrás que decía, el proceso es como un hotel de lujo. Eh, y, eh, y decía, en principio todos pueden entrar, pero muy pocos pueden pagarlo. Bien. Está muy bien. Doctor, Fernanda Silva nos pregunta, desde la perspectiva, desde su perspectiva, ¿cómo se debieran regular los procesos, legislativamente hablando, para que las partes se sientan seguras cuando asisten a la justicia? Muy bien. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos. Uno de los grandes desafíos para la teoría procesal es entender que estamos en un tránsito nuevamente entre la idea de la legalidad procesal y el nacimiento de lo que yo llamaría una nueva normatividad procesal. Lo cierto es que los cambios en la sociedad, los cambios económicos, los cambios políticos y culturales son tan rápidos que pensar de que cada una de las reglas va a tener que ser fruto de una discusión parlamentaria, creo que esa idea ya está quedando atrás, absolutamente, y en consecuencia lo que hace es que tanto la Constitución como la ley definen cuestiones mínimas, parámetros sustantivos de cómo debiera, digamos, que limiten en el fondo la arbitrariedad y que permitan que las partes puedan tener una intervención razonable en el desarrollo de sus propios casos, pero el resto de la normativa debiera transitar, dependiendo de la cultura jurídica, por supuesto, a través de normas probablemente
adoptadas en un rango inferior desde la perspectiva de la pirámide, constitución, ley, etcétera. Por ejemplo, en Francia, que yo diría que el paradigma de la codificación, la ley procesal es de origen reglamentario hoy día. Es decir, hay una delegación permanente del Congreso en En el juez. el presidente de la República en hacer reglamentos para poder adaptarse más rápido a los cambios. Pero adicionalmente, no solamente eso, sino que digamos, en otros países, los países de common law, apuestan más fuertemente a la discreción judicial, puesto que ellos tienen una historia que, en definitiva, no le tienen tanta desconfianza a los jueces, como si la tenemos nosotros. Y hay que recordar, digamos, de que el paradigma del Código de Procedimiento Civil francés, en su momento, es de desconfianza de los jueces, porque los jueces formaban parte de la monarquía o eran funcionarios burócratas de él, o bien pertenecían a las clases, precisamente esas clases que la revolución pretendía abolir o terminar de alguna forma. Entonces, en Francia ellos han transitado de un paradigma de legalidad estricta, en sentido de ley de origen parlamentario, a un sistema de, entonces, donde la ley procesal, salvo dos cosas, salvo dos temas, un tema que es la creación de cargos judiciales y otra cuestión más, que el resto todo es de origen reglamentario, es decir, potestad del Ejecutivo. Y en otros países esto se hace entregándole primero una normativa general a nivel, muchas veces a nivel constitucional, luego legal, y dentro de ellos mucho espacio para, por ejemplo, en este caso, la adaptabilidad de los procesos por la vía de los acuerdos entre las partes, o también la posibilidad de que los propios jueces o el sistema judicial produzcan normas que vayan adecuándose más rápidamente a los desafíos que van teniendo los sistemas judiciales. Ahora, yo no me pierdo, yo vivo en Latinoamérica y yo sé que hay riesgos monumentales porque tenemos incidencia de los sistemas políticos en lo judicial. Eso yo lo tengo claro. Pero de todas maneras tenemos que buscar una fórmula que permita entonces que, que se cumplan estos dos objetivos. En el fondo, que el proceso sea también una garantía en sí mismo, pero que a la vez también tenga esta capacidad de adaptarse y rápidamente, porque la dinámica digamos, de evolución y desarrollo de nuestras sociedades es tremenda, todos lo sabemos. Y lo que es cierto hoy, mañana no lo va a ser. Claro. Y entonces, si vamos a esperar de que esto se haga un problema, se haga una crisis, y después empecemos a discutir esto, digamos, para que salga en una ley, probablemente cuando salga la ley ya los problemas van a ser otros. Evidentemente. Tenemos una pregunta de la doctora Patricia Bermejo, nuestra querida Patri. ¿Cómo se haría, en opinión del expositor, para equilibrar entre la mayor intervención de las partes en el proceso, por medio incluso de los acuerdos procesales, y la mayor actividad del órgano para manejar el flujo de los casos? Perdón, allí esa parte me perdí de la pregunta, según ¿Cómo, un pequeño corte. sí, ¿cómo se haría, en opinión del expositor, para equilibrar entre la mayor intervención de las partes en el proceso, por medio incluso de los acuerdos procesales, y la mayor actividad del órgano para manejar el flujo de los casos? Bien, yo creo que la pregunta es buenísima. Yo diría que precisamente esto es lo que sería, esto es la pregunta que me hizo la profesora Patricia, lo alcancé Bermejo, a tomar, Patricia, Bermejo. Sí, que está... también nuevamente me da esa sensación de déjà vu, que haya una telepatía, así que, pero efectivamente, bueno, la pregunta ahora hecha, no como pregunta, como interrogante, sino que como afirmación, es el desafío actual y la definición misma de eficiencia. Es decir, la eficiencia tiene que ser un puente entre la gestión sistémica de los casos y la regulación y gestión de los casos individuales. Entonces, dicho en otra palabra, la pregunta que está haciendo la profesora Patricia, claramente lo que está diciendo es que este es el gran desafío. Ese es el desafío.
El desafío es cómo procesar la masa sistémica de casos que ingresan a los sistemas de justicia para entregarle una respuesta con este triple objetivo que hablaba y adicionalmente también darle el mejor tratamiento al caso individual. ¿Mm? Entonces, fíjese que en el case management lo que se intenta es integrar los fines públicos con los privados de la litigación. Y entonces, por así decirlo, esto implica que nosotros deberíamos tener la primera cuestión, donde deberíamos nosotros tener la primera gran discusión sobre cuáles son las finalidades que tiene el proceso. ¿Cuál es la finalidad? Si nosotros seguimos, por ejemplo, adoptamos como regla, como consenso en nuestra sociedad, que el sistema tiene que preocuparse de entregar decisiones justas, entendiendo por tales aquellas que apliquen correctamente el derecho a unos hechos establecidos como verdaderos, y el resto de los problemas de costos, de tiempo, no los consideramos, probablemente eso nos va a generar una problemática mayor. Y probablemente ahí está, digamos, ahí está la complejidad. Yo diría que el equilibrio no puede hacerse en abstracto. Lo que sí es que tienen que ofrecerse herramientas que permitan realizarlo en concreto. Pero no hay una regla, o sea, pueden haber reglas que establezcan esto como un deseo. Pero en la práctica alguien tiene que tomar estas decisiones. Y la idea final del case management es que estas decisiones se tomen con el juez a propósito de la información que le entreguen las partes. Entonces, evidentemente el juez tiene que ver si el tiempo, la cantidad de recursos que va a asignar en un caso específico es suficiente para tratar ese caso por su complejidad, por su importancia o por su urgencia, pero adicionalmente tiene que estar pensando en si las decisiones que estoy tomando en este caso están o no impactando en el resto de los casos que estoy conociendo. Claro. Y es la única manera, digamos, en el fondo de operar es tener esta vista doble que la profesora con mucha lucidez distinguió. Bueno, este es el desafío y, por ejemplo, el profesor italiano Remo Caponi, el profesor de la Universidad de Florencia, precisamente apunta a esta idea, a la idea de que tenemos que buscar, en el fondo, no solamente cómo ser eficiente en el caso individual, como si el sistema se ocupara de un solo caso a la vez, sino que con todo. ¿Y esto qué significa? Esto implica racionalizar. ¿A quién le entregamos la responsabilidad de racionalizar? Bueno, en principio al juez, porque tiene una posición equidistante de las partes, y las partes por sus posiciones antagónicas en el pleito, y porque necesariamente ellas tienen limitado su horizonte a lo que significa su caso, el caso que actualmente están litigando, tenemos que dársela a una persona que esté equidistante de esas posiciones, y por posición institucional entonces viene a ser el juez. Pero como se necesita legitimidad en esto, también es necesario que esto se haga a partir de la mejor información que se obtenga de las propias partes litigantes. Y de esa manera entonces pues, se transforma de alguna otra manera en un articulador de los intereses públicos con los privados de la litigación. Perfecto. Es la pregunta, es la afirmación y es el desafío a la vez. José María Salgado nos pregunta, ¿qué hace el sistema de justicia cuando un juez se rehúsa a gestionar los procesos bajo el paradigma del case management? Sí, la pregunta es otra vez nuevamente, como esta es la gracia del case management a mi juicio, que nos permite revisitar, volver entonces a hacernos un cuestionamiento a este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que esto va a depender. Nuevamente, de vuelta, si la adhesión a los fines del sistema es muy compartida, si la adhesión a estos fines entonces en consecuencia no hace incluso establecer deberes, por ejemplo, para las partes, que implican de alguna otra manera racionalizar sus intereses particulares en beneficio de darle un acceso a la totalidad de la población, es posible aspirar a que los jueces entiendan de que esta es la forma de que ellos cumplen su función. Por eso que se ha dicho que el case management viene a constituir o configurar una nueva gestión de un nuevo rol, perdón, y función del rol del juez. Eso básicamente es la idea. Pero
lo que se ha observado es que, esto, efectivamente, en aquellos países donde hay mayor discreción judicial, hay diferencias en el tratamiento de los casos. Es decir, hay jueces que ocupan más herramientas de case management y incluso hay jueces que se rehúsan a hacer el case management y dicen que no, porque ellos dicen yo me dedico a hacer sentencias y a mí pídame que argumente esto y voy a clarificar cuál fue el problema y cuáles son los argumentos legales que lo solucionan. Y ese es mi trabajo. Bueno, el case management implica entender de que eso ya no es el trabajo de los jueces, sino que es otra función. Y en consecuencia, desde esa perspectiva, una vez que los sistemas de case management entran en funcionamiento, los sistemas van generando mecanismos donde se va apreciando que jueces cumplen más o no con las expectativas. Entonces, por ejemplo, John Sorabji, que es uno de los autores más importantes probablemente dentro del proceso civil en Inglaterra, decía que los ingleses, con toda esta fortaleza, con toda esta decisión institucional tan consistente de hacer un código para el case management de los tribunales, se demoraron 15 años. Porque hay que desterrar mucho. Esto implica, derechamente aquí, probablemente en un principio, van a haber jueces que no van a querer hacer esto, que van a decir, si yo esto no lo hago. Resisten, claro. Y hay otros jueces que van a ser muy entusiastas y van a gestionar los casos y probablemente en algún momento lo que va a pasar es que se van a empezar a comparar. Y los parámetros de comparación deberían ser, bueno, ¿qué juez ha podido desarrollar mejor los fines del sistema? Perfecto. Tenemos una pregunta de la doctora Ana Clara Pauletti. Nos dice Ana, pensar en clave de case management, ¿exige interdisciplina? Yo diría que a lo menos en parte sí, yo creo que sí. Yo creo que como fenómeno de estudio, por ejemplo, esto tiene que ver, para poder estudiar esto necesariamente, esto es una cuestión que a mí se me planteó también como una complejidad de investigación. Aquí se requería también tener algunos conocimientos propios de lo que significa el área de la gestión y la administración. Adicionalmente, en sistemas un poco más sofisticados, donde los estudios procesales también se integran con otras disciplinas, también hay muy interesantes, todo esto implica ciertos cambios a nivel de cultura judicial y desde dos perspectivas, tanto punto de vista de lo que significaría la psicología judicial, como también de sociología de los comportamientos. Pero eso como materia de estudio, como materia de investigación. Ahora, para hacer case management en general, yo diría que por lo menos me tocó revisar en mi investigación muchos sistemas judiciales y la verdad que más bien lo que se necesita es probablemente una mayor sofisticación de algunos conceptos que permitan que ciertas ideas que vienen del ámbito de la gestión y de la administración sean recibidos conforme a los parámetros de lo que nosotros entendemos por justicia en general, y que la gente que se dedica a hacer la administración a su turno entienda que la economía es un medio para lograr otra cosa, que es justicia al final del día. Claro. Entonces, yo diría que probablemente en esa área, en esos ámbitos, yo diría que tiene que haber una comunicación. Ahora, si esto exige interdisciplinaridad, yo no lo registré por lo menos en mi investigación, pero sí claramente en la medida de que estas cuestiones que se entendían durante por mucho tiempo como cuestiones distintas, independientes, autónomas, tienen que necesariamente conversar. Y hay aporte en uno y otro lado. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos un administrador de tribunales que gestiona el tiempo de los jueces. Él define el tiempo que cada juez va a ocupar en una audiencia. Bueno, yo diría que aquí uno de los problemas que tiene Chile es que ese concepto es demasiado rígido y no logra comprender de que cada caso es distinto. Entonces, Claro. darle a todos los juicios una hora o una hora y media No es posible. no tiene sentido. Hay casos que se solucionan en 15, 20 minutos, incluso llegan a acuerdos, y por el contrario, hay otros casos que requieren mucho más tiempo y que es necesario estudiarlo y conocerlo en su mérito.
y entonces ahí lo que uno ve es que no conversan, pese a que existe institucionalmente instancias donde pueden ellos tener conversaciones. Lo cierto es que en Chile por lo menos se instaló un paradigma muy fuerte, que probablemente se instaló también con la reforma procesal penal, más generalmente en Latinoamérica, que es el paradigma de la separación de funciones. La separación de funciones administrativas o de gestión de las jurisdiccionales. Yo diría que en sí la reforma apunta a un tema que es correcto. Es necesario gestionar y es necesario que esto lo hagan personas con conocimiento en este tema. Y que los jueces fundamentalmente deben estar concentrados en actividades de jurisdicción. Pero en ninguna parte de ese discurso se entiende de que esto no tiene que articularse y que hay múltiples puntos de intersección donde uno podría obtener entonces tratamiento de mejor calidad. Perfecto. Como dice usted, doctor, en sus palabras, el case management es un traje a medida, genera un traje a medida, ¿Mm? realmente. Y una última pregunta, así ya cerramos, de Sofía Benavides. ¿Hay posibilidad de que el case management en procesos, o hay posibilidad de case management en procesos donde no se admiten los contratos procesales o la desconfianza sistémica impide su aplicación? Sí, eh, yo creo que bueno, esto es un tema, yo diría que el case, a ver, yo diría que diría lo siguiente, yo creo que la pregunta también nuevamente está apuntando a todas las preguntas son muy pertinentes y en consecuencia a mí me invitan a hablar mucho y yo sé que eso no debo, entonces voy a tratar de restringirme. Hay un profesor norteamericano que se llama Richard Marcus, que es un profesor que es muy destacado y que él es uno de los integrantes de la comisión que se dedica a actualizar las reglas de procedimiento civil. Bueno, el punto es que él habla de que hay un case management hecho desde arriba y un case management hecho desde abajo. El case management hecho desde abajo es un case management que surge de práctica de los jueces. Los jueces, en contextos donde las normas le permiten desarrollar distintas prácticas, encuentran algunas prácticas que les permiten manejar mejor sus casos. Empiezan a desarrollarlo y en el tiempo empiezan a dar resultados, esto se empieza a generalizar y termina por normativizarse. Es decir, termina haciéndose una fijación normativa en un código o en una ley procesal específica. Bueno, ese case management es mucho más dúctil, es mucho más flexible. Es un case management, por así decirlo, que por naturaleza de cómo nace, cómo se desarrolla, tiene esta capacidad de deductibilidad. En cambio, un case management hecho desde arriba, en los términos del profesor Marco, significaría un case management impuesto solo por reglas. Y en consecuencia, claro, lo que tendería a ese case management es a dar mucha certeza, por un lado, pero a estandarizar mucho. Y en consecuencia, tiene menos flexibilidad. Yo diría que hay que tratar de buscar el punto medio. Hay que buscar el punto medio y eso creo que es difícil hacerlo en términos generales. Yo diría que, por así decirlo, si alguien me lo preguntara, yo diría que el case management viene a ser un modelo procesal donde básicamente el procedimiento se adapta al caso y no a la inversa, donde las decisiones del proceso se toman en el nivel más bajo, es decir, por el juez y por las partes y no por el legislador, donde en caso de haber oposición entre el juez y las partes, el que es definitiva responsable es el juez, el que utiliza a su vez la discreción que le da la ley procesal en un sentido débil, es decir, para la búsqueda de una solución de calidad oportuna y económica, no una discreción fuerte en el sentido de que puede hacer cualquier cosa. Entonces, si uno lo ve, si uno aplicara esta idea en general no es mía también, es de un profesor holandés, tengo que ser sincero, digamos, esta cuestión, pero si usted se da cuenta, no hay ningún sistema procesal donde todos los detalles del proceso estén regulados en la ley. Y tampoco puede haber ningún sistema donde digan no va a haber ninguna regulación legal y en consecuencia el procedimiento se va a hacer a la medida que se desarrolla el caso. Hay un extremo entonces en cada uno de sus lados y el case management se acerca mucho más al extremo donde dice de que el procedimiento debe adaptarse al caso y no al revés. Y que luego esta otra se permita que las decisiones sean tomadas en nivel más bajo, lo que no quiere decir, y eso no existe en ninguna parte del mundo, y tampoco es lo que se propone,
que todas las decisiones se toman a nivel más bajo, es decir, por el juez y las partes. Tienen que haber decisiones sustantivas también tomadas en el nivel más alto. Pienso constitución, en algunos casos muy esenciales, en algunas cuestiones muy esenciales, y en la ley, y algunas otras cuestiones. Pero que el case manager se ubicaría dentro de un esquema donde este tipo de decisiones se tomaran en el nivel más bajo, es decir, entre el juez y las partes. Donde en definitiva también el juez sea el responsable final, en caso de desacuerdo entre las partes, el juez va a tener que, nosotros aquí hablamos, cortar el pastel o cortar el queque, definir, tomar la decisión, y para hacer esto, el juez utiliza las autorizaciones que le da la ley, dentro del marco de la ley, utiliza su discreción para utilizar una u otra herramienta, pero con un sentido de discreción débil. Es decir, con el objetivo, esta discreción se va a ser utilizada para los efectos de obtener una decisión justa, oportuna y económica. Entonces, para finalizar, yo diría que no es necesario que existan contratos procesales para que haya alguna forma de case management. Pero evidentemente el case management va a rendir más frutos en la medida de que los procedimientos sean más flexibles. Y lo que se ha demostrado en el derecho comparado es que es una muy buena herramienta que da legitimidad al case management en la posibilidad de recoger entonces el máximo de intervención de las partes. Perfecto. Doctor, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, queremos agradecerle por esta charla preciosa que nos ha dado esta tarde. Realmente ha sido lindísima, completa y es en el pensamiento procesal como una bocanada de aire fresco que aparece y que nos hace pensar y repensar en las reformas y pensar cómo podemos llevar adelante esta nueva forma, este nuevo sistema de gerenciamiento de los procesos. Realmente, doctor, estamos muy agradecidos, ha sido brillante con todos los signitos de admiración y bueno, desde ya muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Sí, sí, sí. Perdón, doctora Cristina, también quiero agradecer, para mí ha sido un honor tener la oportunidad de hablar con ustedes. Quiero pedirle perdón, yo de repente me emociono y me cuesta muchísimo en el fondo refrenarme, Sí. pero para mí ha sido un honor, ha sido un verdadero honor. Ramón está metido acá. Hola, Pablo. Muchísimas gracias, doctor. Y para cerrar, les recuerdo que el próximo 7 de octubre vamos a tener la charla 25 a cargo del profesor Cristian Delgado Suárez, catedrático de Perú, con la moderación de la doctora Mariela Panigani. Y bueno, les agradecemos y muchísimas gracias. Un placer, realmente. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.